Estamos renovando nuestro entendimiento. Todo lo que estamos hablando, el apóstol Pablo supone que lo está haciendo con personas que han nacido de nuevo, es decir, aquellas que, gracias al Espíritu Santo y su labor, han sido convencidas de que estaban en pecado, no por los pecados que cometían solamente, sino por haber nacido bajo pecado. También de justicia y de juicio. Y al aceptar que Jesús es la justicia de Dios a través de la cual nosotros podemos estar en paz con el Padre, viene un proceso y es la renovación de nuestro entendimiento. En nuestro caso, Dios nos ha guiado para que lo hagamos a través de la lectura juiciosa de la palabra, para que entendamos que esta nueva vida que nos ha sido dada, porque es nueva, diga conmigo, nueva. Es decir, Dios con nosotros no hizo un remiendo, Él no dijo, voy a arreglar ciertas partes del carácter de las personas y las voy a reparar como se hace con un motor de un vehículo. No, Él hizo todo nuevo porque el Adán terrenal, el que había caído al desobedecer el mandamiento de Dios en el jardín, queda inservible para las cosas de Dios, no hay vida espiritual en él. Entonces, el segundo Adán, que es Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, Dios, se hace hombre y habita entre nosotros. Él no nace bajo pecado y les da el privilegio a todos aquellos que en Él creamos, ser nuevas criaturas y entonces ya no perdernos, sino tener vida. ¿Qué clase de vida? Eterna, diga conmigo, vida eterna. Supremamente importante. Les aclaro esto y usted dirá, pastor, ¿por qué repite tanto? Porque la repetición es el método que el Espíritu Santo usa en las Sagradas Escrituras. Casi que podríamos ver que en cada carta Él nos da la misma idea, tal vez con otras palabras, pero la finalidad es que nosotros podamos entender que nuestra ciudadanía ya no es del sistema del mundo, que está corrupto, que está fracturado, que está acabado completamente, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos y en este peregrinar somos precisamente peregrinos y extranjeros, como dice la Escritura. Nuestra ciudadanía no es de acá, no somos ciudadanos de este sistema del cual, gracias a Dios, salimos. Entonces Pablo sabe que está hablando con personas que entienden que son embajadores del reino. Diga conmigo, embajadores. Él no está hablando con la persona que no ha nacido por primera vez. Perdón, que solo ha nacido la primera vez. Que solo nació de su papá y de su mamá, así los conozca o no. Porque él sabe que la persona que no ha sido regenerada, no ha sido renovada por el lavamiento que se nos da a través de la sangre del Señor Jesús, no va a entender esto de lo que estamos hablando. Hablarle a una persona que no ha nacido de nuevo acerca de los principios del reino es perder el tiempo porque además de que no lo puede ver, no lo puede entender. Pablo también habla con personas que además de haber nacido de nuevo, quieren y han hecho como meta en su vida renovar su entendimiento para agradar a Dios. Diga conmigo, agradar a Dios. Entonces estamos hablando con esa clase de personas, a esa clase de personas hablamos, porque si vamos a mirar lo que ocurre en este capítulo 5, y se lo vamos a exponer tal vez a una persona, buena gente y todo, pero que no ha nacido de nuevo, aunque lo capte intelectualmente, no lo podrá recibir de la manera que es. Habrá algo que en él o en ella se levante para creer que en él tiene algún derecho a alguna cosa. Y el que no ha renovado su mente igual, porque todavía piensa que tiene algo que opinar en el reino. Diga conmigo, los nacidos de nuevo, solo nacimos de nuevo para obedecer. Hablarle de obediencia a una persona que no ha nacido de nuevo está fuera de tono con ella. Y a alguien que todavía considere, mire, en un principio uno piensa que tiene derecho a muchas cosas, sin embargo, la Escritura dice que todo ha sido hecho por Él, para Él y en Él. Nunca se trató de nosotros. Mire de lado, dígale, jamás se trató de nosotros.
Entonces, este asunto del que vamos a hablar hoy, que principia en el capítulo 5 y se va más o menos hasta el 10, habla de un asunto que se llama pureza sexual. Mira el de lado, dígale pureza sexual. Hablarle de pureza sexual a una persona que no ha nacido de nuevo no sirve. Hablarle de pureza sexual a una persona que, habiendo nacido de nuevo, no ha renovado su entendimiento, tampoco sirve. Y en ese orden de ideas quiero que entremos entonces a mirar lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de lo que estaba ocurriendo dentro de una congregación, la congregación de los Corintios. Allí en aquella congregación estaban ocurriendo un sinnúmero de cosas que si uno las mira desde el punto de vista de criticar y de censurar, va a ser como aquellas personas que dicen, y esos son los creyentes, y esos son los que dicen hablar de Dios. Y entonces se llena uno de un espíritu de juicio, y aquí no estamos para juzgar a nadie, sino para aprender lo que el consejo de las Sagradas Escrituras nos dan y aplicarlo a cada uno de nosotros. Diga conmigo, es para mí. Pablo le dice a los hermanos en Corinto, que siguen siendo hermanos, a la iglesia del Señor, porque son la iglesia del Señor, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Diga conmigo, fornicación. La fornicación abarca un sinnúmero de conductas sexuales que van desde ver hasta consumar el hecho. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Diga conmigo, hay. El asunto aquí es que la congregación tenía sus servicios, tenía sus eventos, había milagros allí, había palabra profética, era gente sumamente adinerada, algunos de ellos, otros estaban pasando por vicisitudes, pero eran más los que estaban bien que los que estaban pasando por pruebas. También eran personas que tenían muchos dones, hablaban en lenguas, estas personas profetizaban, había sanidades, oraban por enfermos y se sanaban. Diga conmigo, el don no salva. Diga conmigo, el don no salva. Y el hecho de que haya dones funcionando no significa que hay santidad. La santidad no depende de la clase de don que Dios derrame. Entonces, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los, fuerte, entre los, entiéndase, paganos. Lo que Pablo está diciendo es, hay una fornicación allí en la congregación de tal magnitud que ni aún la gente que no ha nacido de nuevo la practica o la contempla o la acepta. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Permítame también hablar de otra cosa. Corinto se caracterizaba por ser una ciudad, Las Vegas de la época. Lo que pasaba en Corinto se quedaba en Corinto, muy bien. Medellín, es exactamente igual. A tal punto que se acuñó una palabra, vamos a corintianizar. Cuando se decía eso, era porque la cosa era con todos los juguetes. Corintianizar entonces era la forma más amplia en el espectro de depravación sexual que usted podía conseguir. Ir a Corinto era hacer eso, vivir en Corinto era practicar eso. Sin embargo, Dios establece allí una congregación, diga conmigo congregación. Establece allí una iglesia. Él no saca a la iglesia de Corinto, sino que mete a la iglesia en Corinto. El espíritu del escrito es este. Está bien que la iglesia esté en Corinto, pero que no que Corinto esté ¿dónde? En la iglesia. Porque el aislarse no era la solución, pero al entender que habían nacido de nuevo y estaban renovando su mente, a esta clase de personas eran las que Pablo se dirige. Pablo no se está dirigiendo al hombre o a la mujer que no ha nacido de nuevo, o al hijo o a la hija de la pareja nacida de nuevo que no ha nacido de nuevo. Se está refiriendo a aquellos que, sin darse cuenta, seguían usando el Ferrari para cargar los mismos marranos, porque no habían renovado su mente. Diga conmigo, renovación. ¿Están conmigo, amigos?
Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto, dice Pablo, que alguno tiene la mujer de su padre. Tiene, no tuvo, no tendrá, sino que la tenía. En la congregación en Corinto había un hombre que podía estar en alguna de estas 3 o 4 situaciones que dicen los entendidos. O el papá había muerto y él se había desposado con la esposa de su padre, con la viuda. O se habían separado y él tenía a la mujer de su padre. O cualquier cosa que usted quiera imaginarse, su madrastra o su propia mamá, entendámoslo aquí más como madrastra. Pero el asunto es que si usted lee, en la ley se decía que un hombre no podía tener esa clase de relaciones con la mujer de su padre. Aún en el derecho romano se consideraba ilícita esa clase de relación. Aún entre los paganos estaba sancionada y no estaba bien vista, y entendiendo a los romanos y a los griegos como personas que cometían cualquier clase de inmoralidad. Pero aún en Corinto esa situación se veía mal. Pero estaba ocurriendo ¿dentro de qué? ¿Estaba ocurriendo dentro de qué? Dígalo, ¿estaba ocurriendo dentro de qué? Dentro de la iglesia, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Paréntesis. Pablo no está hablando aquí con morbosidad. Los asuntos sexuales que va a tratar de aquí hasta el capítulo 10 aproximadamente, no los va a tratar como, ¡ay, qué susto! ¿Y cuántos eran? ¿Y cómo lo hicieron? Y no. Él lo está mirando desde el punto de vista de un hombre del reino que ha puesto el fundamento en Corinto, que se llama Cristo, para que sobre ese fundamento empiecen a edificar los peritos constructores. Es decir, la persona que ha recibido a Cristo debe analizar muy bien cómo edifica a partir de ahí. Tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Pero la censura, diga conmigo censura, no va solamente para este hombre que estaba teniendo esta conducta con la mujer de su padre. No. La reconvención también va dirigida al resto de la iglesia. Diga conmigo, resto de la iglesia. Recuerden que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, Pablo viene hablando de una serie de circunstancias carnales que ocurrían en Corinto. Por ejemplo, las divisiones. Eran hinchas, unos de un predicador, otros de otro. Se mantenían en peleas y en contiendas. Estaban fraccionando la iglesia de Cristo, y eso no se debe hacer porque todo acto en la carne es pecado. Diga conmigo, pecado. Entonces, estas personas, por andar intelectualmente legislando acerca de si eran de Apolos, de Pablo, de Cefas, a ser orgullosos porque tenían muchos dones, se hacían grandes campañas y tal vez jornadas de milagros, etcétera, etcétera. Por andar intelectualmente no tenían una experiencia real de vida que les mostrase a ellos y a los demás, pero honrase al mismo Dios con ser apartados para Dios. Diga conmigo, apartados para Dios. Entonces, claro, la situación estaba mal, pero también estaba muy mal que los demás hermanos en la congregación de Corinto miraran o pasaran de largo aquella situación. Podía ser tal vez un hombre que aportaba mucho a la congregación en cuanto a finanzas, podía ser un hombre en un cargo importante en la ciudad. Sea como fuese, desde el punto de vista de Dios, la cosa estaba mal para un hombre nacido de nuevo y para una mujer nacida de nuevo. ¿Me estoy haciendo entender? Aló, ¿me estoy haciendo entender? Entonces Pablo dice, y vosotros estáis envanecidos. La vanidad consiste en eso, en estar o creer que puedo estar por encima de los parámetros que Dios me deja en su bendita palabra. Entonces él les está hablando como a hermanos, pero también como a hijos, y les dice, ¿no debierais más haberos lamentado? Diga conmigo, lamentado. Cuando habla de lamentar, habla de lágrimas, habla de la conducta que constriñe el corazón de Dios, y si constriñe el corazón de Dios también debe constreñir el corazón mío. No está hablando de una manera criticona, ni está hablando con una falsa santidad, está hablando como alguien que entiende. Pablo entendía y pretende que nosotros entendamos que la iglesia del Señor debe estar conformada por piedras vivas que conforman una edificación llamada el cuerpo de Cristo, que tiene una cabeza que se llama Jesús, que honra al Dios Padre, porque para eso envió Dios a su unigénito.
Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado, diga conmigo, quitado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Al igual que en Romanos capítulo 1, cuando el apóstol empieza a mostrarnos la situación de los caminos, las autopistas de la carne, y en aquella ocasión en Romanos capítulo 1 empieza a hablar de los hombres que se habían encendido en pasión con otros hombres y de las mujeres que se habían encendido en pasión con otras mujeres. Pero vimos que además de esos dos autopistas de la carne había 21 más que no solamente... Pablo empezó por ahí, diga conmigo, Pablo empezó por ahí. Pero la situación acá es que no solamente está refiriéndose a esta clase de conductas, sino que en el capítulo 6 y 7 y 8 vamos a ver otras conductas de la carne que también deben ser miradas, no solamente por el que las está cometiendo, sino en la congregación donde las está cometiendo, porque recuerda que mi pecado personal afecta el desarrollo general de la iglesia. Mira al de la, dígale, ay, ay, ay. Tampoco Pablo está mirando cuando empieza a hablar de para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, como una especie de empecemos a cortar y echemos. No, vamos a mirar. Usted no se puede, le suplicaría que no se quedara solo con este concepto de este mensaje hoy y esperar a que llegásemos a la segunda carta, para que observáramos que la finalidad de Pablo era restaurar a esa persona, pero también llamarle la atención a la congregación para que estuviesen vigilantes en vez de estar envanecidos peleando por una cantidad de cosas que entre otras cosas también son carne. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¿Están conmigo? Dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo estaba en otro lugar, entonces no estaba allí físicamente, y dice, ciertamente yo, diga conmigo, ciertamente Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Aquí no estamos hablando de un Pablo que se desdoblaba, iba en una proyección astral a la congregación de Corinto, y allí cual bruja veía o brujo veía lo que estaba ocurriendo allá. No. Él está diciendo es, el espíritu de mi enseñanza con la cual edifiqué el cuerpo, el que planté en Cristo Jesús allí en la congregación de Corinto, sigue siendo el mismo. Entonces yo estoy presente allí con la doctrina que les hablé la vez que estuve y que hemos seguido predicando tanto Cefas como Apolos, tanto Sóstenes como yo, para que allí haya como una especie de reunión. Y dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado tal que, tal hecho. ¿El hecho cuál es? Un hombre que está conviviendo con la mujer de su padre como si fuera la de él. Relaciones íntimas. Repita conmigo, pureza sexual. Fuerte, pureza sexual. Entonces él les dice, al escribir la carta, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, miren el sándwich que hace. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, o sea, mi enseñanza, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en esta etapa, Jesucristo en esta otra, ellos en el centro. Pablo está diciéndoles, recuerden que ustedes son el cuerpo de Cristo, recuerden que Cristo es la cabeza de la iglesia, y entonces la iglesia debe mantenerse en honor a Dios. Diga conmigo, en honor a Dios. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, entonces riega la responsabilidad sobre los demás congregados, y mi espíritu, él como fundador de aquella congregación, a través de la enseñanza que les había impartido, y con el poder de nuestro Señor. Es que la iglesia del Señor la mantiene limpia el Señor. Diga conmigo, ay, ay, ay. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice algo interesante, el tal se ha entregado ¿a quién? Dígalo fuerte, el tal se ha entregado ¿a quién? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si yo entro a mirar un versículo como esto sin haber nacido de nuevo, más perdido que embolatado. Si lo miro como alguien que ha nacido de nuevo pero no ha renovado su mente, lo mismo. Pero si entramos con el espíritu ¿qué quiere decir realmente? Es lo siguiente. Hay tres posiciones. La primera,
era que aquí Pablo estaba instituyendo la excomunión de una persona. La otra es que Pablo estaba hablando de expulsarlo completamente y dejarlo sin el amparo de la congregación, para que esta persona fuese lanzada fuera de la congregación y entonces quedara bajo los parámetros del mundo y no bajo los principios de Dios. Mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. Pero realmente lo que Pablo, y quiero identificarme con esta, es que Pablo está diciendo que esta persona sea apartada de la comunión con la congregación, para que al estar allá afuera pueda venir sobre él o sobre ella arrepentimiento, de tal manera que quiera volver. O es más, cuando dice a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, no está diciendo entonces que el cuerpo se perdería y el espíritu sería salvo solo por esa expulsión, sino lo que está diciendo es, hombre, quizá hasta en su lecho de muerte esta persona pueda arrepentirse, reconciliarse con Dios y ser salvo al final, para que no se pierda la sangre que por él se ha derramado del Señor Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Diga conmigo, restauración. Fuerte, restauración. Una persona no nacida de nuevo ya está pensando en entutelar. Una persona nacida de nuevo y que no ha renovado su mente está pensando, no hay derecho, ¿y mis derechos qué? ¿Y entonces? ¿Yo qué voy a hacer? Pero una persona que ha nacido de nuevo y ha renovado su mente entiende cuál es el principio. El principio es que Dios no se equivoca. Diga conmigo, Dios no se equivoca. Cuando Dios hace sus instrucciones en la palabra de Dios, no está hablando de ellas como si fueran optativas. Son instrucciones que hay que obedecer. ¿Por qué? Porque todo lo bueno, agradable y perfecto viene de Dios. Dios no está haciendo esto para hacernos la vida imposible o para volvernos incómoda la existencia. Por el contrario, Dios quiere lo mejor para nosotros que somos sus hijos y sus hijas. ¿Están conmigo, amigas y amigos? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Tampoco quiere decir esto que una persona que ha nacido de nuevo y está renovando su mente no pueda caer en una de las autopistas de la carne. Verbo y gracia, esta. Porque Gálatas capítulo 6 nos muestra cómo se hace con una persona que ha caído después de haber nacido de nuevo, para restaurarla a aquellos que somos espirituales. Diga conmigo, espirituales. Es decir, aquí es para juzgar la situación, para botar el pañal, no el niño que hizo la deposición. Mira al de lado, dígale, ya entendí. ¿Están conmigo, amigos? ¿Aló? ¿Están conmigo? Bien, ok. Dice la Biblia, entonces, no es buena vuestra jactancia. Diga conmigo, no es bueno. Lo que Pablo está diciendo acá, no es bueno llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Sí? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Quiénes han hecho pan alguna vez? ¿Aló? ¿Quiénes han hecho pan? Muy buenos, che. Entonces, ñoquis es que se llaman, ñoquis. Muy bien. Entonces, todo aquel que quiera comer ñoquis, hable con César. Entonces, ¿el asunto cuál es? Diga conmigo, no es buena. No es bueno llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por andar envanecidos estaban colando, ¿cómo es que se dice? Y tragándose el qué. ¿Cuál es el dicho? ¿Cuelan el mosquito y se tragan qué? Ay, no sé. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El Señor Jesús habla de que una mujer escondió en 3 medidas de harina un poquito de levadura y después se infló toda la masa. Lo que está diciendo Pablo es, ustedes empiezan a tolerar esa clase de conductas y cuando menos piensan, una situación como esta se riega en toda la congregación. Y entonces, al tolerar algo, se va a una manzana podrida daña el resto del bulto. Eso es lo que está diciendo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿A qué levadura se estaría refiriendo? A la levadura del mundo. Diga conmigo, levadura del mundo. Esta clase de conductas son normales, la depravación sexual y la impureza sexual son normales en las personas que no han nacido de nuevo. Diga conmigo, no han nacido. Es más, Pablo va a decir en el capítulo 6, y de esto erais algunos de vosotros. Si usted y yo recordamos nuestra vida antes de haber nacido de nuevo, lo de este señor con la mamá era poquito.
Pero resulta que cuando llegamos a Cristo somos nuevas criaturas. Diga conmigo, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El asunto es que a veces permanecemos en tanto contacto con el sistema del mundo, con el patrón de pensamiento del mundo que tiene un programa de ladrón, robar, matar y destruir, que no nos damos cuenta que salimos por haber creído en Cristo Jesús, pero seguimos metidos ahí en la misma suciedad. Aquí estamos hablando entonces de una congregación que debe impactar a su entorno y dejar el entorno fuera de ella. Una persona debe ser la misma estando dentro de la congregación y estando fuera de la congregación, porque si no estamos hablando de una persona que está como las olas del mar, van y vienen. Este asunto va más allá y es más grave. Diga conmigo, es más grave. Dice la Biblia, limpiaos pues de la vieja levadura. Diga conmigo, la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? Los caminos y las autopistas de la carne. Gálatas capítulo 5, Romanos capítulo 1, primera de Pedro en alguno de los capítulos, en algunos evangelios el Señor Jesús da unas listas. La vieja levadura es la manera de ser cuando estábamos en las tinieblas. Diga conmigo, tinieblas. Esa vieja levadura no sirve para esta nueva masa. Recuerden que somos nuevas criaturas. Vuelve y diga, nueva criatura. Somos en Cristo Jesús hechos nueva creación, nada con el Adán viejo. Ahora usted me dirá, pero es que este cuerpo jala. No. Usted y yo ya en Romanos capítulo 6 vimos que el cuerpo no es ni bueno ni malo. El cuerpo carga o sirve, si estoy sin nacer de nuevo, a las conductas del no nacido, pero si he nacido de nuevo, este cuerpo, mientras somos resucitados, el Señor viene y nos transforma, mientras tanto entonces servirá a las obras del Espíritu. Diga conmigo, obras del Espíritu. Pero para eso hay que renovar la mente. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva ¿qué? ¿Nueva qué? ¿Nueva qué? Diga conmigo, soy nueva masa. Sin levadura. Y Pablo dice, como sois. Les está haciendo un recuerdo y les dice, es que ustedes no son de la vieja, ustedes son de la nueva. Son, diga conmigo, soy. ¿A dónde quiere llegar él? Porque nuestra Pascua está haciendo referencia al capítulo 12 y 13 de Éxodo. Te lo recuerdo. Dice que cuando Moisés estaba a punto de salir de Egipto con el pueblo, les ordenó hacer la fiesta de la Pascua. Consistía en que iban a comer un pan ácimo sin levadura. Es un símbolo. Todo lo del Antiguo Testamento está tras un velo, todo lo del Nuevo Testamento está después del velo. ¿Quiere entender el Antiguo Testamento? Lea el Nuevo para poder mirarlo con la farola de la revelación. Porque en el Antiguo Testamento no había revelación suficiente para ver la dimensión a la que Dios nos quería llamar en Cristo. Porque nuestra Pascua, ¿qué es quién? ¿Qué es quién? Cristo. Diga conmigo, Cristo. Diga, soy nueva criatura. En Cristo soy nueva criatura. Diga conmigo, mi Pascua es Cristo. Entonces dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Se sacrificaba entonces también un cordero. El cordero tenía que ser perfecto, de 1 año. El cordero tenía que ser puro. Así estaba simbolizando a nuestro Señor Jesús cuando fue a la cruz del Calvario. Cuando Juan el Bautista, el primo del Señor Jesús, ve al Señor Jesús viniendo, dijo, he ahí a mi primo. ¿Cierto que eso dijo? ¿Aló? ¿Qué dijo? He ahí ¿qué? El Cordero, con una C así mayúscula impresionante, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita ¿qué? La vieja levadura. He ahí el Cordero que quita la vieja levadura, el pecado del mundo. Diga conmigo, el pecado del mundo. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Dónde fue sacrificado Cristo? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús estaba en un acto social de paseo. ¿Qué hizo? Murió, fue asesinado. Entonces, así como el cordero aquel fue inmolado, el menor de 1 año, y la gente se comía la carne y los panes sin levadura,
Pablo está diciendo, límpiense de la vieja levadura. Diga conmigo, vieja levadura. O sea, para renovar nuestra mente, nosotros tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. En la medida en que voy lavando mi pensamiento con la lectura juiciosa de la palabra, el más interesado en que no leas la palabra juiciosamente es aquel que quiere que mantengas tu mente sucia para que sigas viviendo como si no hubieras nacido de nuevo. Mírale al lado y dígale, ay, ay, ay. Ay, es que a mí me da pereza leer, es que no he cogido la disciplina. No, dígale al lado, así no es. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue, es más, ya no tenemos la vieja mente, sino que tenemos la mente de Cristo. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada ¿por quién fue sacrificada? O sea, Jesús no se sacrificó por él. Jesús no nació bajo pecado. Jesús fue tentado en todo, pero no ¿qué? No pecó. Todo eso que hizo el Señor Jesús fue para que nosotros fuésemos participantes de su naturaleza divina, y siendo participantes de su naturaleza divina, ahora podamos ofrecernos en sacrificio vivo, agradable ¿a quién? A Dios, dice la Escritura. ¿Están aquí, amigos? ¿Están aquí? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y habla de una celebración. Diga conmigo, celebración. Aquí hay una celebración más grande que cualquier fiesta humana, que cualquier evento social, que cualquier fecha que pueda una nación celebrar. Aquí estamos hablando de que estamos de fiesta después de que en Cristo Jesús hemos sido lavados y hemos sido santificados por la obra del Espíritu. La fiesta es que todo lo que hacemos se lo ofrecemos ¿a quién? A Dios. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Nuevamente, diga conmigo, vieja levadura. Aquellos que saben cocinar me están entendiendo supremamente bien. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura ¿de qué? De malicia. La malicia es la intención de hacer mal al prójimo, a través de cualquiera de las conductas que hacen mal al prójimo. Dice Pablo en Romanos capítulo 13 u 11, dice, el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley, porque no matarás, no robarás, y todos los mandamientos en esta sola ley se resumen. Amarás a tu prójimo como ¿a quién? Como a ti mismo. El que ama al prójimo no peca contra él, no peca contra sí mismo, y guarda toda su conducta para Dios. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la malicia de maldad. La maldad es la malicia ya llevada a cabo. Entonces, en Corinto había personitas que no habían lavado su mente. Diga conmigo, su mente. Por lo tanto, tenían sus pensamientos sucios, ruines, conforme a la vieja levadura. Y no lo habían hecho porque no habían conectado la manguera del agua limpia, que es la palabra, a sus mentes para que le fuera sacando toda esa basura y todos esos insectos de la cabeza que son la vieja levadura. ¿Me hago entender ahí? ¿Sí me hago entender? Así que celebre. Entonces no se trata aquí de sacar libros y de vender CDs y de ser personas de renombre que están legislando intelectualmente sobre lo que es Cristo, sobre lo que es el Padre, haciendo estudios profundos teológicos, pero que no afectan su vida diaria, el diario vivir. Aquellas personas que han nacido de nuevo y no han renovado su mente deben entender que Dios les está llamando a estar con la nueva masa, el nuevo nacimiento, invitarlos a sanear todas sus relaciones, porque se supone que nosotros somos la luz ¿de quién? Del mundo. Diga conmigo, soy la luz del mundo. Pero si la lámpara está fundida, entonces ¿a quién vamos a alumbrar? Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin ¿qué? Sino con panes sin levadura. Entonces dice, de sinceridad y de ¿qué? Y de verdad. Ante la malicia, sinceridad. Ante la maldad, verdad. Diga conmigo, ante la malicia, la verdad. Y diga, ante la maldad, dígalo, la verdad. Lo dije al revés. En fin, usted me entiende. Ya. Repitámoslo pues, diga conmigo. Ante la malicia, la sinceridad, y ante la maldad, la verdad. Pregunto, malicia y maldad ¿son autopistas del espíritu o de la carne? De la carne. Por lo tanto, ¿son qué? Dígalo, ¿son qué? ¿Levadura qué? Vieja. Pero la sinceridad y la verdad ¿son autopistas de qué?
del Espíritu. Por lo tanto, son la nueva ¿qué? Levadura. Ojo acá. Aquí no es, vuelvo y les digo, una persona que realmente ha nacido de nuevo y ha renovado su mente, tiene que tomar al que ha caído o al que esté teniendo como mujer a la mamá, a la mujer de su papá, no como, ¡ay, qué horror! Y yo que jamás he hecho eso y jamás lo haría. No. Pablo jamás se había acostado con la mamá tampoco. Pero estaba haciendo algo que se llama limpiar el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, limpiarlo. Y entonces el asunto de limpiarlo, para hacerlo hay que hacer, cuando él usa la palabra ya juzgar, no está hablando criticar y censurar y dejarlo ahí. Cuando él habla de la palabra juzgar, habla también de reparar. Diga conmigo, reparar. Muchos creyentes hemos vivido años, siglos, recibiendo solo legislación de Moisés, y cuando una persona cae, nos vemos tan encartados con esa persona que cae, que no sabemos qué hacer con ella, no sabemos qué hacer con su pecado, que ¡pum! Patada, con pecado y todo para afuera. Diga conmigo, Pablo no hizo eso. Es tan carnal el que cayó como el que hace eso con el que cayó. Mira, dígale, ay. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y dice, Pablo, diga conmigo, os he escrito, diga conmigo, os he escrito. Se ve que esta no era la primera carta, hay otra que se perdió. Y dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Diga conmigo, no os juntéis. Qué interesante esto. Pablo está diciendo, no se junten con esa clase, con ese fornicario, en esa especialización de que con la mamá, con la mujer de su papá. Eso les he escrito, que no se junten. Pablo tenía en mente qué clase de personas había evangelizado. En el caso de los de Corinto era eso. En el caso de los de Atenas era la idolatría. Pero en este caso específico, Pablo ya les había advertido cuando estuvo con ellos y les dejó escrito, no se junten con los fornicarios. Diga conmigo, no se junten. Pero mire a dónde nos quiere llevar. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea, con los que no han nacido ¿de qué? De nuevo. Desde luego, no significa que al juntarme en el roce diario, cuando voy al trabajo, cuando abro la empresa, cuando hago un viaje, cuando estoy con mis familiares que no han nacido de nuevo y tienen esta clase de conductas que al un nacido de nuevo no le lucen porque Dios ha dicho que no y solo se las exige a aquel que ha nacido de nuevo y ha comprado con su sangre, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Al decirme eso, no está diciendo, convivan con ellos y háganlo de ellos cuando estén fuera de, no. Por el contrario, tengan cuidado, lo estrictamente necesario, pero sin caer en eso. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los que, bueno, ya nos va emparejando. Caminos de la carne. Primero, la fornicación. Segundo, la avaricia. Tercero, el raponeo. Cuarto, la idolatría. No está hablando de un nivel, está simplemente contando que una persona que ha nacido de nuevo debe tener cuidado de no tener convivencia con esas personas, sean del mundo o estén dentro de la congregación. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Con la gente de afuera tenemos que tener trato cuando vamos al supermercado, cuando vamos a cine. ¿Van a cine o no? Sí, todavía no es pecado ir a cine, ¿cierto? Cuando vamos al estadio, cuando vamos en fin. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros de este mundo, o con los ladrones que no han nacido de nuevo, o con los idólatras. No es dejar el roce, es dejar el roce, no es participar con ellos en sus conductas. No es que cuando estoy afuera yo robo, no. Pues en tal caso, diga conmigo, en tal caso, o sería necesario salir del mundo. No, encerrémonos en una cripta, donde no, tenemos que tener contacto con los futuros creyentes. Al fin y al cabo, ahí estuvimos. Diga conmigo, ahí estuvimos. Amigos, ¿están aquí? Muy bien. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, diga conmigo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Diga conmigo, Es decir,
Pablo le está escribiendo a los hermanos de Corinto. Y hay un hermano en Corinto que está teniendo relaciones con la mujer de su padre. Todavía le dice hermano, ¿correcto? Ese hermano está sin renovar su mente o habiendo renovado su mente. Perdón. Es que mira lo que dice al principio. Fornicación que ni se menciona en los de afuera. A veces hay personas que no han nacido de nuevo, que tienen una conducta moral mejor que muchos nacidos de nuevo. Pareciera ser que un alma que no ha sido regenerada a veces tiene mejor conducta que uno que ha nacido de nuevo y tiene su mente cauterizada. Mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. Por lo menos el no regenerado tiene la disculpa de que no ha sido regenerado. Pero el que ha existido en esta clase de conducta es una persona que se le cauterizó la conciencia. Diga conmigo, horror. Entonces, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, diga conmigo, hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. ¿Esa es una autopista de la qué? ¿De la qué? De la carne. Entonces estamos hablando de una persona que ha nacido de nuevo y ya lleva un tiempo y no ha renovado su mente y sigue robando, sigue empinando el codo, sigue lanzando maldiciones, se maldecían entre ellos o maldecían al mismo Dios, eran idólatras, seguían con sus argumentos de imágenes, pero también la avaricia es idolatría o la fornicación. Pablo está llamando a que debemos entender muy bien a qué hemos sido llamados. Iglesia significa los que han salido de. Diga conmigo, los que han salido de. A mí nadie me obligó a salir de. Dios me convenció de salir de. Pero debo comportarme como si sí hubiera salido, porque si sigo haciendo las mismas cosas, da lo mismo. Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Y mira la sentencia. Con el tal ni aun qué, ni aun comáis. ¿Cuál es el objetivo? Que se avergüence. Diga conmigo, que se avergüence. Que reflexione de su conducta, que se examine, que diga, ¿qué me está pasando? ¿Qué necesito evaluar? Y hay una razón. Por eso, cuando iniciamos Romanos, lo hicimos en medio de una situación en la que todo el país estaba movilizando, entre ellos muchos creyentes, que porque había cierto concepto favorable de la corte para que personas del mismo sexo contrajesen nupcias. Entonces les decía que estaba desequilibrada la cosa y lo sigo sosteniendo, porque entonces también hagamos una marcha contra los chismosos y hagamos una marcha contra los idólatras. Pero entonces Pablo no es que esté contemplando que esa situación es normal, no, dice, con el tal ni aun comáis, y da la razón. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Es decir, a los que no han nacido de nuevo. ¿Qué razón tengo yo nacido de nuevo? En este caso, Pablo, apóstol, que dirige los destinos de las almas de los congregados, para juzgar al político corrupto o al empresario corrupto o a la persona que tiene situaciones de identidad sexual que no han nacido de nuevo. Pablo dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Es decir, no somos un cuerpo. Si yo veo que tengo un sucio en la rodilla, pues lo limpio, no boto la rodilla. Si yo veo que tengo un sucio en el codo, pues lo limpio, no boto el codo. Si veo que tengo algo extraño en la nariz, pues, ¿cómo se llama? Fontanela no es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el huequito de la nariz, hombre? ¡Fosa! Que en algunos sí parece una fosa nasal. Pues la limpio, no boto la fosa. Entonces dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Diga conmigo, soy un miembro del cuerpo. Lo que me duele a mí, dígalo, le duele al cuerpo. Si estoy sano, el cuerpo estará sano. Y dice, porque a los que están afuera, ¿quién los juzga? Dios. Es que Dios no es solamente el Dios de nosotros los creyentes. Dios es Dios de los ateos también, así no crean. Dios no le va a exigir al que vive en fornicación sin nacer de nuevo que se case o que se separe o que se compre unos calzoncillos de hierro. No, esos están en su salsa. Está hablando de los que han salido de, diga conmigo, los que han salido de, fuerte, los que han salido de.
Ahora, si yo vivo así y digo que he salido de, hay alguna situación para arreglar ahí. Porque los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Diga conmigo, quitad. Lo que sucede con este señor en el asunto con la mujer de su padre, es que se había pasado. Y la congregación estaba participando igual de la pasada que él se había pasado. A tal punto que la gente de afuera creía que eso era normal y decía, pues si es lo mismo allá que acá, da lo mismo. Estábamos representando mal a ¿quién? A Dios, el que nos compró. Diga conmigo, fui comprado. El asunto de comprar entre nosotros con actas de independencia y constitución y todas esas cosas que nos defiende como seres humanos, es difícil aceptar que cuando yo acepto que Dios envió a su Hijo y cuando yo creo en su Hijo que Dios envió, resulta que la sangre de Él me compró. Diga conmigo, me compró. Y cuando yo compro algo es ¿qué? Mío, y puedo hacer con él lo que me dé ¿qué? Dígalo, lo que me dé ¿qué? La gana. Ahora, Dios hará cosas malas con lo que compra. De Dios es todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo que, todo lo perfecto. Hay una altitud a la que Dios me está llamando, no de parte mía, sino que como Él incrusta su naturaleza en mí, entonces puede, con su naturaleza incrustada en mí, y que he nacido de nuevo, porque creí en Jesús, morí, creí en Jesús, fui sepultado, y creí en Jesús, he resucitado. Esa persona nueva es para Él y solo para Él y punto. No es un Dios mojigato, simplemente es Dios. Dígale al de lado, es Dios. Diga conmigo, me compró Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Vea, si acabo esto tan bueno. Póngase en pie y vamos a orar, por favor. Seguimos. Después seguimos. Después seguimos. Después seguimos. Todo esto Pablo lo hizo en el nombre del Señor Jesucristo, no lo hizo en nombre de Pablo, porque Pablo no fue el que murió por los corintios. Pablo les mostró a Jesús que había muerto por los corintios, pero también había sido sepultado por los corintios y también había resucitado por los de Corinto. Por lo tanto, todos los que en Corinto hubiesen creído en Jesús habían muerto con Jesús. Por lo tanto, habían sido sepultados con Jesús. Por lo tanto, habían resucitado en Jesús. Y estos hermanos envanecidos de Corinto, más este señor que tenía a la mujer de su padre y a esta madre que tenía al hijo de su marido, no habían hecho el clic. No estaban en el asunto. Entonces, vuelvo al punto. Cuando eso ocurre en una congregación, es tan carnal el que lo hace y no se aparta, como la congregación que lo tolera y no lo ayuda a salir de ahí. Tal vez la forma en que nos congregamos nos hace creer que somos tan individuales. Pero la forma en cómo se congregaban en ese tiempo era en las casas. La gente sabía cómo estaba viviendo todo el mundo. No en chismes, sino que era el amor y la coinonía y el ágape que hacía notar estas cosas. Ahora, Pablo, es posible que Estefanas o los de Cloé le hubieran contado esta situación, pero no, es que la situación ya era vox populi. Era vox populi en todas las congregaciones y en la misma ciudad. En la misma ciudad sabían que estaba ocurriendo eso. El asunto se había salido de... Pero también quiero decirte que Corinto no dejó de ser la iglesia de Cristo. Ni la sangre del Señor Jesús falló por los de Corinto que estaban haciendo esto. Ni a Dios le quedó grande el asunto, ¿no? Por eso le digo, aguárdeme hasta que lleguemos a la segunda carta, en donde vamos a ver a este muchacho restaurado. No dice nada de la señora, pero sí de él. Y pudo haber muchas justificaciones para eso. Hombre, quiero cuidar de ella, mi papá se murió. O se separaron, yo quiero cuidar de ella. O es que mi papá era muy viejo y yo muy jovencito, entonces estábamos como más o menos de la misma edad. Todo lo que usted quiera, la carne quiere justificar lo que sea. Pero somos templo, diga conmigo, somos templo. Vuelvo y le digo, mire, si usted no ha nacido de nuevo y está escuchando este mensaje a través de las redes o vino hoy como invitadito o invitadita, esto no es para usted.
Si usted ya nació de nuevo pero no ha renovado su mente, sí es. Y si ya nacimos de nuevo y hemos renovado nuestra mente, es para que avancemos y todos nos jalemos hacia la madurez que hay en Cristo Jesús. ¿Me está haciendo entender, amigos? O sea, es que esto es totalmente hermoso, espectacular, es glorioso, es lo mejor que nos puede pasar para presentarnos a Cristo sin la vieja levadura. Entonces, no le huya tanto a congregarse. Pasamos tanto tiempo allá afuera que terminamos oliendo y haciendo lo que se hace afuera. Y solo llegamos como si fuera un car wash, un Christian wash. ¿Sí? Vea, láveme que se me abolló en esta puerta, se me mojó, vomité adentro del que... Uy. Y claro, trae toda esa ropa sucia y todo y se le lava y se va otra vez y vuelve y se ensucia. La idea es que no, que así, dígale de la así no es. Ay, mi Jesús. Padre, te doy gracias por este tiempo que estás trayendo sobre nosotros como congregación. Es tu palabra del reino, Señor. Gracias porque tú nos permites a todos y cada uno estar expuestos a la palabra revelada. Diga conmigo la palabra revelada. Dile, Señor, que tu palabra revelada sea la que me haga agradarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.